¿Has tenido problemas tratando de usar este tipo de señuelos tan pequeñitos? Quédate, que hoy vamos a estar hablando de cómo usarlos correctamente y de qué es lo que debemos de hacer a la hora de utilizar estos señuelos pequeños que son muy efectivos y muy buenos a la hora de pescar. Con el mino, señores, con el rapalita, Ladyfish. Un saludo para todos mi gente y bienvenidos a su canal Micho Pesca. Una vez más aquí en el parque, espero que el ruido de los pájaros hoy no nos moleste mucho. Yo lo disfruto muchísimo, espero que ustedes también. Vamos a hablar hoy de cómo utilizar los pequeños señuelos en la pesca spinning. Principalmente les voy a estar mostrando mis señuelos, los que yo tengo de hacer la pesca más ligera, la pesca ultralight o el rock fishing. Y voy a estar compartiendo con ustedes, como ya les dije, algunos tips, algunas recomendaciones para que si no lo sabías, lo sepas y puedas utilizar este tipo de señuelos que son muy buenos y muy efectivos y muy divertidos también a la hora de pescar con ellos. Una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de pescar con pequeños señuelos es mirar el peso del propio señuelo para tener la idea de todo el equipo que vamos a utilizar, de cómo lo vamos a utilizar y de las condiciones en las que lo vamos a utilizar. Debemos saber la cantidad, el peso de los señuelos, ya sea en gramos o en onzas. Lo llevas a una medida u otra según la que estés acostumbrado. Y de ahí vamos a partir una serie de especificaciones, una serie de características que debemos tener en cuenta. Primero que todo, partiendo del peso de los señuelos, vamos a ver dónde no podemos usarlo o dónde se nos va a hacer mucho más difícil utilizar este tipo de señuelo. Primer factor es el viento, el aire en contra. Cuando tenemos mucho viento en contra es muy difícil utilizar este tipo de señuelo, debido a que como tiene muy poco peso, va a ser muy poca resistencia al aire, o sea, el aire nos va a hacer mucha resistencia y no vamos a poder lanzar muy lejos el señuelo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el oleaje. Cuando hay mucho oleaje, a la hora de utilizar pequeños señuelos se nos es muy difícil, es muy engorroso trabajar con este tipo de señuelos porque como pesan muy poco, el mismo oleaje trata o tiende a la hora de usar nuestro señuelo de sacarlo del agua o no lo podemos trabajar correctamente debido al poco peso que tienen. Así que debemos de evitar estas situaciones si queremos pescar o queremos tener una correcta utilización de nuestros señuelos. Otros tips que debemos tener en cuenta es usar el equipo correcto. Voy a empezar desde las cañas. Debemos de utilizar una caña bien ligerita, desde 1 gramo si es posiblemente hasta 7 gramos, que viene siendo las cañas de rock fishing o de spinning ultralight. También pueden ser hasta 10 gramos, 12 gramos, 14 gramos, dependiendo del gramaje de los señuelos. Por eso comencé desde ahí. Por eso tenemos que partir siempre sabiendo cuál es el peso del señuelo que nosotros vamos a lanzar, para de ahí entonces organizar todo nuestro equipo, de ahí equilibrar todo nuestro equipo, y debemos utilizar una caña bien fina, bien pequeña, que nos permita hacer el lanzado de este señuelo, que cuando vayamos a lanzar este señuelo la caña se cargue correctamente. Digo que se cargue, que haga la fuerza en el blank de la caña, cuando usted lleva hacia atrás el señuelo, que le da hacia adelante ese impulso con el que sale nuestro señuelo. Que la caña haga esa función, que trabaje correctamente a la hora de lanzar nuestro señuelo. Les voy a enseñar la caña que yo utilizo para pescar con este tipo de señuelos. Como pueden ver, ya tengo un pequeño señuelo montado aquí. Un vinilito que pesa alrededor de unas 3-4 onzas aproximadamente entre el vinilo y la cabecita plomada. Y eso es lo que vamos a tratar de lanzar con esta caña. Señuelos bien pequeños, le voy a leer las especificaciones de la caña. Me dice que me lanza señuelos desde 1/16 de onza hasta 3/8 de onza. Sacando el cálculo en gramos, se lo voy a estar dejando por ahí para que ustedes lo vean. Y es el peso de señuelos que yo puedo lanzar con esta caña. Esta caña me permite a mí lanzar
este tipo de señuelos pequeños que les voy a estar mostrando más adelante. Les voy a estar mostrando todos estos señuelos que traigo aquí en mi caja de pesca, estos que están en la cajita de los señuelos chiquiticos, como le digo yo, o los pequeños señuelos. Teniendo la caña correcta, vamos a pasar entonces al hilo. ¿Qué hilo es el que vamos a utilizar o qué línea es la que vamos a utilizar para nosotros trabajar con este tipo de señuelo y por qué? Partiendo desde ahí, les voy a mostrar el tipo de línea que yo uso para que ustedes vean. Vean ustedes, señores. En este caso, yo estoy utilizando una línea de 0.6 que me permite lanzar este tipo de señuelos tan pequeños. Vean ustedes, esto es una moneda de 25, un cuarto de dólar. Vean mi dedo, mi uña, vean el tamaño del señuelo para que tengan la idea más o menos del tamaño de señuelo que estoy lanzando. Entonces uso una línea bien fina, en este caso es una línea de 10 libras que es muy resistente y a la vez es muy fina, señores. Vean ustedes, a ver si se puede apreciar el grosor. Viene siendo casi como un hilo de coser, un hilo de coser nuestra ropa, bien finitito. Eso es otra de las características que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros utilizar pequeños señuelos. Línea bien fina, caña bien pequeña, me refiero pequeña a sus cualidades que nos permita lanzar este tipo de señuelo. Si puede ser una caña de más de 7 pies, mucho mejor todavía, porque el mismo largo de la caña nos va a permitir hacer un poquito mejor el lanzado, y teniendo un hilo tan fino, una línea tan fina, vamos a poder hacer correctamente el lanzado de este señuelo. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el tamaño de nuestro carrete. El tamaño de nuestro carrete ¿para qué influye? Influye porque debemos de tener nuestro equipo correctamente equilibrado, porque si tenemos un carrete muy grande, no nos va a permitir tener un equipo equilibrado debido a que tenemos una caña muy pequeña, muy ligera, y entonces si le montamos un carrete demasiado grande, se nos va a desequilibrar el equipo y no vamos a poder montar una línea tan fina tampoco. ¿Por qué? Porque a medida que el carrete sea más grande, la capacidad o la línea que va a usar ese carrete es mucho más gruesa, y entonces si montamos una línea muy fina en un carrete que lleva línea muy gruesa, podemos tener problemas. Podemos tener problemas de que la línea se encaje en el propio cono cuando tenga tensión, debido a que es demasiada fina en un carrete muy grande, y que el equipo se nos va a desequilibrar en cuanto al equilibrio físico. Eso, en este caso, yo uso un carrete de tamaño 1000. Vean ustedes, a ver si se puede apreciar ahí. Les voy a estar dejando por ahí también las características de cada equipo. Señores, les voy a estar mostrando algunos de mis señuelos, estos señuelos tan pequeños, para que ustedes vean y tengan alguna noción. Primero los jigs, vean ustedes el tamaño de los jigs. Esto ya los han visto por ahí. Vean, lo voy a comparar aquí con la moneda y el tamaño de mi dedo. Este Minnow Rapala que tengo aquí, vean señores, la mayoría de estos señuelos pesan menos de 15 gramos, los cuales vamos a estar usando con cañitas bien ligeras, como ya le puse el ejemplo. Vean el
jig aquí lo dice, 15 gramos. Este señuelito pesa 5 gramos, este señuelito pesa 7 gramos, este creo que pesa 3 gramos y medio o 4, no recuerdo muy bien. Y el jig está entre 3 y 4 gramos, la cabecita con el vinilito. Vean ustedes la referencia con la moneda y saquen las conclusiones del tamaño que pueda tener cada señuelo. Y así está mi caja, con algunos colores diferentes, minnows, paseantes, paseantes hundidos, paseantes de superficie, algún que otro popper, un jig. Vean las cabecitas, el peso de las propias cabecitas. Esta es de un 16 de onza y estas son de un 16 de onza, con las rosadas y las blancas. Eso, mi gente, son los señuelos pequeños, los cuales yo utilizo. Vean, señores, ¿por qué hago este señuelo? Principalmente para compartir con ustedes mi experiencia, para brindarles el conocimiento, para que tengan una mejor pesca, para que puedan disfrutar un poquito más de la pesca, y principalmente utilizando este tipo de señuelo, estas cositas chiquiticas que se nos dificultan muchísimo a la hora de trabajar. Pero todo consiste, vuelvo y repito, en tener el equipo adecuado. Si tenemos el equipo adecuado, vamos a disfrutar muchísimo de este tipo de pesca. Y de evitar algunas condiciones de clima, como ya sea el viento de frente o que haya un oleaje excesivo, el cual nos va a dificultar mucho más todavía trabajar con este tipo de señuelos. Nada, mi gente, eso es todo en cuanto a la pesca spinning con señuelos pequeños. Le he estado mostrando algo del equipo que ya ustedes han visto en otros videos, y si no los han visto se los voy a estar compartiendo. Carrete 1000, caña pequeñita de muy poco gramaje, línea bien fina, un equipo perfectamente equilibrado, o perfectamente no, un equipo lo más equilibrado posible que nos permita hacer el trabajo con este tipo de señuelo. Y nada, a disfrutar. Vamos allá, mi gente. Espero les haya gustado el videito, espero les sirva, les sea útil, y tengan en cuenta estos aspectos a la hora de querer pescar con señuelos pequeños. Vean ustedes qué chulería, mi gente. Muy buenas capturas que me ha dado.